su código notariado a la mano. ¿Sí? Tengan a la mano su código notariado y vamos a ir estudiando algunos artículos y luego nos vamos a pasar una parte como de doctrina para complementar. Hola Selvin, gusto saludarte. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas tardes todavía. Buenas tardes. Bueno. Por favor, ubíquense en el artículo 13. Hoy vamos a ver las formalidades de lo que es el registro notarial o del protocolo, etcétera, para obviamente solo ir retocarles un poquito el tema para avanzar. Por supuesto, ustedes tuvieron que haber visto lo que es el tema del protocolo iniciado. Entonces vamos a continuar ahí. Solo vamos a retomar algunas ideas del tema de lo que es el título de protocolo, que es el título segundo, lo vamos a ver bien someramente. Obviamente nos vamos a enfocar en la parte que a nosotros nos interesa, que son los instrumentos públicos, pero solo quiero retocar para obviamente cuando veamos ya un poquito más adelante, que vamos a comenzar a ver testimonios, ustedes ya tengan un refresh. ¿Ok? Vamos a comenzar con José Alfonso Jr. José Alfonso Jr., buenas noches. Buenas noches, Hola, Lita. muchas noches. Fíjate que vamos a comenzar con el artículo 13. Vamos a iniciar. Vas a ir pausando porque obviamente voy a ir explicando solo para retroalimentar. Por favor, José Alfonso, toma la lectura del artículo 13. Ok. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se inscribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Ok. ¿Se recuerdan de esta parte? Los instrumentos deben redactarse en español, ¿sí? Y aparte a máquina o a mano, obviamente en ese entonces era a máquina con cinta, pero ahora tenemos la computadora, por supuesto, y manera legible sin abreviaturas. Es decir, en el tema de redacción no debe haber abreviaturas cuando ustedes están redactando. Y por supuesto, si ustedes lo hacen a mano, debe ir de una manera legible, ¿sí? Por favor, continúa. Ahí está. Tu micrófono, compañero. Gracias. 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se inscribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Ok. ¿Se recuerdan? Número 1, número 2, número 3. ¿Se recuerdan también las formas de interrupción? ¿Qué pasa? Michelle Alejandra, blusa floreada con azul o lila, creo que celeste o lila, no te miro bien, Michelle. Buenas noches, Michelle. ¿Qué pasa si vengo yo, estoy realizando lo que es el protocolo del año 2023? Estoy llevando a cabo la escritura número 5. Finaliza el 2023, abrís el protocolo del 2024, ¿con qué número de protocolo, con qué número cardinal inicias? Vamos a ver, Michelle. ¿Tu micrófono está apagado, Michelle? Buenas noches, Lick. Buenas noches. No sé, Lick, la verdad. No. Ok, bien, ¿viste esta parte de protocolo? Va. Entonces, mejor voy a hacer una pregunta total. Con las reacciones que tienen dentro de esta plataforma, si ustedes vieron el tema de protocolo, hagan por favor, levanten un like, y si no,
automáticamente vamos a ver, pues solo quiero ver calcular cuántos. Así vieron. Bueno, o sea, es decir, sí vieron el tema de protocolo. Gracias, muy amable. Es decir, está la mayoría. Muy amable, les agradezco bastante. Ok. Bueno, entonces, si vimos el tema de protocolo, sabemos que la numeración cardinal es decir, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. El ejemplo que te estoy dando, Michelle, es decir, numeración del 1 al 5, cierro protocolo el 2023. Aperturo el año 2024 con lo que es el protocolo. ¿Con qué número inicio? ¿Así está más entendible? ¿O traslado la pregunta a alguien más? Michelle. Perdón, Lick. No sé si sería con el número 6, el que termina con el número 5. Ok, bueno, debes estudiar el título segundo, que es protocolo. Según el tema de abrir fila, le doy la palabra, por favor, a Marco Josué. Marco Josué, ¿tú me puedes contestar, por favor? Número 1. Marco Josué. Ya, bajamos la mano. Ingrid Lisette Hernández López. Buenas tardes, licenciada, es con el número 1. ¿Por qué, Iniciando Ingrid? el 2000. Porque se cierra el año, se podría decir, y se empieza un nuevo año y se empieza con el número 1. Ok, excelente, Ingrid, muy amable, gracias. Continuemos, así es, los instrumentos cada año, si se redactan del 1 al 100 o infinito, obviamente el siguiente año es, nuevamente iniciamos con el número cardinal primero. Ok, por favor, Junior, sigue la lectura. Junior. Ahí está, es que me cuesta activar mi micrófono, disculpe. Ok, vamos a ver. Numeral 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. ¿Sigo? Ok, no, dejemos. La foliación obviamente la ubicamos dentro de cada instrumento. ¿Se recuerdan que había un compañero que nos hacía la pregunta la semana pasada? 1, 2, nos vamos todo y por supuesto en la parte de atrás, como la identificábamos en el índice, nos hacíamos obviamente con la V en la parte de atrás, en la vuelta, ¿sí? ¿Vamos bien por ahí? Por favor, vamos a ayudar a Junior con que se les está costando un poquito lo que es su micrófono. Erickson Manolo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Lita, mucho gusto. También presentándome con todos los compañeros, soy nuevo, me acabo de trasladar al campus central. Hoy es mi primer día, ¿verdad? Entonces es un gusto compartir con ustedes. Me Ok, indica qué inciso él y el número 3, ¿verdad? Le leo el número 4. ok, gracias que levantaste la mano y gracias que te presentaste. Bienvenido a este curso. Ya llevamos bastante contenido avanzado, así que ahí, ya que andan ahí reproduciendo, que te ayuden a mandarte la información para ver que pongan al día a Erickson Manolo y me cuentas, Erickson Manolo, si te comparten Sí, la no tenga pena. en Sí, cuanto me a voy que a sí poner tenemos al día. el contenido abarcado. También tenemos algunas reglas en este curso. También, por favor, hay un chat dentro de nuestro grupo para tener una comunicación directa en el tema de lo que es derecho notarial. Así que, por favor, ahí te sumas lo más pronto posible. Abre Sí, tu... creo que ya estoy en el chat. bueno, qué bueno. Mira, pues... Muchas gracias. bueno, ok. Le leo el inciso 4. Por favor, Erickson Manolo. Mucho gusto. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Gracias, muy amable. Recuerden que teníamos una compañera la semana pasada que nos decía, Ali, que se debe entender si las letras o los números cuando se redacta en un instrumento público. Aquí automáticamente está la respuesta. Debe darse a entender únicamente las letras. ¿Qué pasa si usted coloca en números? Automáticamente lo puede realizar, pero no así se debe entender como completo, únicamente en letras. Continuemos, por favor, Erickson. Muy bien, Lita. Inciso 5.
Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes, ¿sí? O las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Gracias. Ahí está automáticamente muy explícito, obviamente, la manera de insertar algún documento. Ya sabemos las dos maneras de insertar, ¿verdad? Sí, sí, estudiaron las dos maneras de insertar. ¿Sí? Ok, va. Entonces, vayámonos a la sexta, por favor. Inciso 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en caso de que el notario hubiese terminado la serie. Y ya, ahí termina. Ok, gracias, Erickson. Una pausa ahí. Erwin, Rolando, te levantaste la mano. ¿Qué manda? Sí, buenas noches. Disculpe, es que la verdad nosotros en el salón que estábamos con unos compañeros no recibimos a detalle esa explicación. ¿Usted me podría hacer el favor de ampliar un poquito lo que indicó en el numeral anterior de la inserción? Si fuera tan amable. Ok, cuando nosotros estamos redactando lo que es una escritura pública, hay documentos que se trasladan o partes conducentes de algún otro documento que se traslada de un lado para otro, es decir, o podría llamar también lo que es literalmente, cuando uno está redactando dice abre comillas y cópiate el texto tal y como está, aunque tenga errores, y trasladas esa información de ese documento a otro documento. De la misma manera se realiza cuando tenés que trasladar información a una escritura pública y transcribir cada uno de los datos de otro documento. Los transcribes o insertas, es decir, la parte conducente la transcribes de una manera que se copie textualmente. Entonces tú podrías agarrar escritura pública número 5 y copias todo lo notaria, trasladas toda la escritura a esa parte del instrumento que estás redactando. Es decir, copiar textualmente la parte conducente. Ya, es como cuando hacen un acta de constitución y ya se me olvidó el nombre de la última hoja y solo ponen como Exactamente. Así es, Erwin Rolando. Y lo siguiente que les estaba hablando, las maneras de interrumpir, por supuesto, ahorita les voy a decir las maneras de la interrupción, que es lo que acaba de leer Erickson en su sexto. Tenemos interrupción en forma material y en materia fiscal, es decir, dos opciones de interrumpir lo que es la numeración del protocolo. Laura Ninet, buenas noches, dime. Buenas noches, Lida. Disculpe, entonces con el documento que acaba de decir, cuando se inserte algo, se hace exactamente igual cuando se cita de otro documento. Se abre comillas y se cierra comillas y en cursiva. No, mira, Laura, cuando tú transcribes un documento, estás redactando un documento y en el cuerpo, por decirlo así, necesitas transcribir otro documento, claro, las comillas sí las abres siempre, la cual literalmente se leerá a continuación y abres la comilla y copias toda la escritura. La cursiva no es algo propio de la transcripción de un documento a otro. Si tú lo haces en negrilla o en cursiva, obviamente debes abrir paréntesis y decir que el resaltado y la cursiva es propio de tu redacción, no así de cómo está el documento. Si el documento está en negrilla, por supuesto, lo realizas en negrilla, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Ok, gracias, Lida, muy amable. Los que no hayan visto aquí, es momento para preguntar, porque ahorita estoy haciendo un mini resumen, porque vamos a comenzar a formar ya el tema de lo que es escritura 1, escritura 2, 3, ya deben repasar todas las formalidades del protocolo. René Alfredo Morales, buenas noches, dime. Licenciada, muy buenas noches o buenas tardes. Fíjese que usted mencionó la palabra SIC. Yo había escuchado por ahí que esa SIC se pone cuando se transcribe algo que está mal escrito. ¿Es así? Ok, fíjate que no mencioné la palabra SIC, solo te decía que cuando es propio que tú vas a resaltar con negrilla o hacer cursiva, abres paréntesis y pones el resaltado o la cursiva es propia, pero la palabra SIC no la utilicé en cuanto que no puedes utilizarla acuérdate que abreviaturas no se puede realizar en el tema de protocolo. Cuando transcribes tal y como está.
¿sí? Sin abreviaturas. No puedes insertar abreviaturas en el protocolo. Ok, licenciada, muchas gracias. Para servirte. Byron Leonel Cordón Salazar, buenas noches. Clarita, mire, Sí. solo en el inciso 3, yo coloqué también que lo podemos relacionar con el artículo 96 del mismo código notarial para que tal vez lo pudiéramos agregar. Bueno, veamos el 96 rapidito, solo voy a darle un ojazo. El tema de la enmienda del protocolo. Correcto. Bueno, pero eso estamos hablando de un procedimiento para enmendar el protocolo. Si quieren relacionarlo, enhorabuena, pero eso es un procedimiento que vamos a ver aparte. Más adelante lo vamos. Lleva cierta formalidad, aunque podríamos ver ahí algún tipo de documento, y obviamente se hace ante un órgano jurisdiccional, entonces es para enmendar los errores cometidos, pero son otros errores. Esto no es un testado, sino es un procedimiento de enmienda. Ok. Ok, gracias, Byron, muy amable. Héctor Galeano, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches. Yo creo que en el curso pasado también relacionamos el artículo 96 con el 77. Exactamente. ¿Verdad? Sí. El semestre pasado. Así es, también. Está bien. Gracias, Héctor, muy amable. Jocelyn Orozco, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Mire, disculpe, solo tengo una pequeña duda. Cuando usted dijo, cuando habló del numeral 6 y cuando hablaba de lo que era la numeración fiscal, o sea, que habían dos interrupciones, usted mencionaba la fiscal y la natural. Es que ahí no me quedó muy claro, disculpe. Ok, hoy terminamos de hablar del tema de lo que es la transcripción en el inciso 5 y nos pasamos entonces al inciso 6, que fue el último. Como tú lo dices, en doctrina encuentras dos tipos de interrupción, la interrupción material y fiscal. Si ven en el inciso 6, ahí está inmersa, miren pues, la numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse. Dice no, regla general. Más que para la intercalación de documentos que se protocolen. Esa es una interrupción material. Después dice, o en el caso que el notario hubiera terminado la serie. Esa es una interrupción fiscal. La interrupción material automáticamente se da por insertar un documento dentro del protocolo. Y la fiscal, al finalizar tu hoja, obviamente comienzas con otro lote, el cual no va a tener continuidad de la numeración. Entonces estás haciendo una interrupción fiscal. Ok, ahora sí. Sí, hasta sí, gracias, licenciada. Okay. Recuerden que lo que no hemos visto, por favor pregunten, porque ya el tema protocolo ya lo voy a ir viendo bien pulidito, porque obviamente ya vamos a estar redactando escrituras, por lo cual estos errores deben ir amarrados, en ningún momento pueden cometerles. Por favor, Erickson, termina el artículo. Con gusto, Lita. Numeral 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Ok. No es que ustedes vayan a dejar, como me decían, compañeros se recuerdan, me decían, Licky, si yo firmo y dejo un montón de espacio y firmo hasta abajo y ese espacio que se queda ahí, lo trazo en una línea. Recuérdense que no. Una cosa es dejar el espacio medido para las firmas y otra cuestión es que por terminar la escritura, firma el notario y queda la hoja. Después de la siguiente línea, continúa la siguiente escritura, por lo cual no tendría que haber en ningún momento un espacio para quedar. El espacio que ustedes van a ver normalmente es antes de las firmas, porque normalmente siempre dejan, o era costumbre, dejar un espacio para lo que son los testados. Pero recuérdense que ustedes lo hacen en computadora, lo lee, lo vuelve a leer, lo leen sus clientes, lee a sus clientes y automáticamente tendrían que, si hay un error antes de imprimir, salvar todos estos antes de la impresión. Pero si aún así fuere, todavía puede usted testar algunos espacios ahí, pero obviamente cuidado con las firmas, por lo cual en regla general que les voy a explicar yo, automáticamente usted debe revisar su proescritura, darse a su cliente para su firma sin tener que dejar ese espacio porque no es necesario porque usted ha revisado. ¿Sí? Selvin Maas Luther, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Una pregunta ya que está mencionando lo de las líneas. Yo he visto algunas escrituras que dice
y tiene líneas, si me puede ver, tiene líneas, pero en medio de las líneas dice última línea y tiene pues guiones. ¿Eso está bien? Como en escritura pública. Última línea y guiones, o sea... Como para decir que esa era en realidad la última línea, pues, y que todo lo demás, cualquier otra cosa ya no pertenece. O eso no está bien, no se usa. Mira, establecida en la norma, no está. Práctica, le estoy tratando como de dar un poco de lógica. Y pero no está prohibido no, tampoco. La última línea sería donde finaliza la firma del notario. Si es colocha o algo así, es donde termine su firma literalmente y comience la siguiente línea, ¿verdad? Pero no tendría una razón de ponerse última línea. Yo lo he visto cuando están transcribiendo. Ahí cuando estás transcribiendo, sí se coloca última línea, porque estás transcribiendo, pero en una escritura no lo he visto, Selwyn, ¿para qué mentirte? En un documento, tal vez así normal, probablemente, pero no lo he visto en una escritura pública, para nada, no está establecido, es una línea inutilizable, y segundo, podríamos buscar hasta parte de alteración del documento, porque no hay un fundamento para poner esa línea. Ok, gracias, Ligda. Bueno, vimos el 7, rapidito, vamos a ver el 14, por favor, Ethel Galeano, ayúdame con el 14, rapidito. Sí, con mucho gusto, licenciada. Artículo 14. Serán nulas las adiciones entre reglonaduras. Perdón. Y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Ok, vámonos a la primera parte. Yo pongo María Fernanda, escribo María Fernanda y María Fernanda su nombre es con I latina y lo pongo con Y y vengo yo, aquí le hago la lleva porque en lo que estoy haciendo a la mano, en esta I latina, aquí le vuelvo la Y. Automáticamente esto es una enmendadura, por lo cual son prohibidas, no se puede remarcar las letras. Usted está redactando, estoy hablando en el tema de redacción, porque voy a dejar un trabajo en redacción y automáticamente no puede haber enmendaduras de ninguna letra o palabra, lo que sea, ¿ok? Salvo, en regla general, todas las adiciones o entrerenglonaduras y testados que usted comete un error y lo testa al final del instrumento, pero previo a las firmas, pueden leerse como salvado la palabra que usted cometió en algún tema de error. Erwin Rolando, buenas noches. Buenas noches, ahí con esa parte, yo he visto que ahora como la mayoría de escrituras pues son a computadora, pero a veces a mano ponen las correcciones, el testado. Entonces, ahí mi consulta es, no hay ningún inconveniente, porque yo tengo un par de ejemplos ahí en donde hicieron eso, y pues sí me surgió bastante duda con respecto a lo que dice el código, ¿verdad? Okay. No sé. Recuérdate que le acabamos de leer el artículo 13, inciso primero, puede ser a máquina o a mano. Es decir, si está impresa a máquina y después a mano está salvado, se debe entender como, bueno, en tema de estética tú lo ves así como que ahí no concuerda esto, pero recuérdate que el salvado es después de la impresión, ¿verdad? Entonces automáticamente te das cuenta de un error y dices, lo voy a salvar. O sea, está bien hecho, sí se puede hacer, tener la mezcla de computadora y obviamente a mano, sí está permitido. Obviamente por estética uno no lo ve como presentable, pero miren ustedes, yo les tengo que enseñar a ustedes lo correcto, pero no crean que no me ha pasado a mí. Yo ya estoy así como ya, o a veces en la cola, puse tal cosa, ya no lo presento y lo regreso a salvar, lo modifico todo y lo vuelvo a llevar, ¿verdad? O sea, eso sí pasa en realidad, hay muchos errores que uno comete. Y miren, normalmente les vuelvo a decir, y como siempre les repetía a mis exalumnos, les decía, cuando usted vea el tema de protocolo,
véalo en silencio, calmado. Y decía, despeje el área, concéntrese en el protocolo, porque por andar corriendo se comete una infinidad de errores. No crean que no pasa. Pasa y pasa muy seguido, lastimosamente, pero obviamente el objeto sería, yo tengo que explicarles a ustedes lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, hasta se lo saben, creo, por lo que han visto en práctica, los que conocen los procuradores están ahí, ¿verdad, Sonia? Ya uno ya sabe más o menos por dónde, pero lo correcto es que usted lea su documento y no lleve ningún error y no tenga que utilizar la opción de testado, pero obviamente la ley todavía le faculta que si aún así se equivocó, pero está previo a las firmas, usted puede hacer el testado y obviamente no ha alterado nada. Recuérdense que, por supuesto, el testado tiene por una responsabilidad. Por ejemplo, pongo yo Erwin Rolando. Tienes un hermano, Erwin. Uno se llama Erwin Rolando y otro Erwin Orlando. Y vengo yo, lo traslado a Erwin Orlando. Y entonces ahora digo que el que compareció es Orlando. Tendría que modificar el DPI, tendría que modificar todo lo que es eso, por lo cual había errores de forma que podrían buscarse la manera en lo que son los temas, en las escrituras complementarias, que son la de ampliación, que lo vamos a ver el siguiente tema en lo que es contenido, pero sí pudiera darse el error. Por ejemplo, yo una vez repetí el nombre del testigo, o sea, el nombre de la persona que comparecía y lo volví a poner, comparece con testigo a ruego, y volví a poner el mismo nombre. Y cuando ya estaba leyendo el documento, yo lo había impreso, tuve que testar el nombre. O sea, sí hay opción de salvarlo, sí hay opciones, pero obviamente también hay lógica para temas de no poder ser tachado de nulidad tu instrumento público, Erwin. Gracias. Ok, bueno, gracias. Por favor, sigamos rápidamente, pues vamos repasando. Sonia Elizabeth, ayúdame con el 15. Sí, licenciada, con mucho gusto. Artículo 15. El índice de protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas. Numeral 1, el número de orden del instrumento. Numeral 2, el lugar y la fecha de su otorgamiento. Numeral 3, los nombres de los otorgantes. Numeral 4, el objeto del instrumento. Y numeral 5, el folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. Excelente, gracias, Sonia. Imagino que tenemos la idea de lo que es el tema del índice. Recuérdense que cuando en lectura siempre vamos a leer papel sellado del mismo valor, pero debemos entender, tal y como lo establece el artículo 45 de la ley del impuesto, impuesto y papel sellado especial para protocolo, que el documento correcto es hoja. ¿Cómo es el nombre correcto? Vamos a ver, ¿se recuerdan que ya se los dije? Papel sellado especial para protocolo. Así es, Sonia. Así deberíamos entender con el nombre que estamos hablando de dicho documento. ¿Sí han visto un índice? ¿Sí realizaron un índice? ¿No? Me hacen así, ¿ven? No. No. Ok, va. Denme un segundo, voy a bajar uno de los míos para poderles enseñar. Me gustaría vérselos proyectado para que pudiéramos verlo más, pero les voy a enseñar aquí por imagen para que lo puedan visualizar. Está chiquito, tal vez nos va a ayudar bastante. Vamos a ver. Igual les voy a mandar un documentito hoy. Recuerden que tenemos un documento pendiente hoy. Por ahí se visualiza un poco. Casi no se ve. Solita. Yo les voy a mandar un ejemplo para que ustedes automáticamente lo puedan ver, pero vamos a tratar de explicarles con eso. En lo que es el tema del índice, obviamente dice número de orden del instrumento. Aquí está, número de orden.
en una columna. La siguiente columna es lugar y fecha de su otorgamiento. Tercer columna, otorgantes, nombre de los otorgantes. Cuarta columna, objeto del instrumento. Y quinta, los folios en que principia. Teníamos un compañerito que me había hecho la pregunta, Lita, en el tema del índice. ¿Cómo me da duda? Me decía, ¿cómo debo hacer comparecer aquí a los otorgantes y quienes comparecen en el tema que aparecen testigos, intérpretes, etcétera? No sé si, no me recuerdo quién me lo preguntó, pero me lo acaban de preguntar a ustedes hace como 2 semanas. Yo tenía como pendiente de decirles. Bueno, aquí vamos a utilizar el ejemplo que tengo aquí. Yo sé que no se visualiza mucho, pero tratemos de entender. Miren pues, número 1, y pongo Guatemala porque pongo lugar y fecha. Guatemala, 19 de marzo. Entonces me voy con los otorgantes. Aquí pongo notaria porque fue el instrumento que se redactó, es realizado por la notaria. Aquí era una protocolización. Una ampliación, miren pues, una ampliación. El objeto era una ampliación y está en el folio primero. El siguiente, obviamente también el 19 de marzo, yo como notaria tomé razón de una firma y obviamente aparece en el folio primero. Sí, es cierto, una foto al chat. Tienen toda la razón, Marco Eliseo. Así es más fácil, ¿verdad? Gracias, Marco Eliseo, la idea. Te lo agradezco bastante. Así estamos viendo el mismo documento. Al chat miren, les voy a proporcionar copia de esto. Omitan mis dedos que siempre aparecen. Lo siento. Ya se los mandé al chat. Tienes razón, muchas gracias. Igual, con el chat lo puedo proyectar aquí. Ay, Dios, mira, pues necesitábamos que nos dieras una idea. Ahora sí. Licenciada, la primera columna es el correlativo de sus hojas. Oye, te voy a decir. Es el número de instrumento. Recuérdate el inciso primero. Sí, perdón. Ok. Ya se los estoy presentando, así también yo lo veo y vamos platicando. Que ni lo hubiera presentado, ya que lo comparten. Pero bueno, con tal que... Ay, miren lo que les estoy presentando. Todos mis documentos. Ahorita voy. Ahora sí, todos miramos esta imagen. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Okay. En el chat se ve. Así es más fácil. Así les explico lo que es el índice para las personas que no lo han visto. Bueno, ya lo tenemos en pantalla. Entonces, por supuesto, hay que identificar el índice del protocolo de la notaria correspondiente y estamos hablando de ahorita este ejemplo es del año 2022. Como tú dices, Ethel, número de orden del instrumento, inciso primero, la primera columna es el número del instrumento que estás realizando. La segunda es el lugar y la fecha de donde otorgaste la escritura pública. 1. Los otorgantes que intervinieron en este proceso. Y obviamente el objeto es obviamente qué documento, contrato, acto realizaste. Y por supuesto la quinta es el folio en que se encuentra ubicado dicho protocolo. La parte de abajo se las voy a enseñar a explicar por qué después ahí. Bueno, el primero, como les decía, lo realicé el 19 de marzo en la ciudad de Guatemala. Yo realicé lo que es una ampliación, por lo cual lo del otorgante soy yo. Lo encuentran en el folio primero. En el ejemplo número 2 de la escritura número 2, obviamente también realicé lo que es una toma de razón, la notaria de la misma fecha y también está el folio primero. Pero veamos, ustedes ven, todo está en el primero, en las primeras 3, porque son pequeñas, ¿verdad?
Y ahí también, en la continuidad de esa línea, comencé lo que es la escritura número 3, una compra-venta de bien inmueble, donde los otorgantes, vaya que son mis amigos para que por cualquier cosa los conozco. Rosa Enola Barrio Hernández y Luis Alberto Barrios Hernández son los otorgantes de la compra-venta. Esta la realicé el 9 de abril y la ven en el folio primero a la vuelta. ¿Sí? Y así, vamos a una operación, una protocolización, etcétera. Y vamos describiendo cada uno de los documentos. Vamos a ver, Selvin Masluter, dime. Licenciada, dos preguntas y de veras, mil gracias por esos ejemplos que en realidad nos ayudan. La primera pregunta, en el objeto se pone, porque pues se ve que en las escrituras va el título, digamos, aquí me voy a salir un poquito, no de solo escritura pública, me puedo ir a un acta, digamos, acta de rectificación de terreno, etcétera, de área, perdón. ¿Ese título es el objeto? Te explico. Recuérdate que el acta es un documento privado, es una hoja PON y tiene todas las formalidades de un acta notarial. Aquí estamos viendo escrituras públicas, por lo cual el ejemplo de que me estás dando no podemos utilizarlo porque no forma parte del protocolo. Pero digamos que fuera escritura, ¿el título es el objeto? Ok, recuérdate el artículo 8, que comprende el protocolo y sobre eso vas a formar tu protocolo. Artículo 8, ahí es donde comenzamos qué es el protocolo y qué comprende el protocolo. Va, entonces, ahora el título no es que la escritura pública tenga un título. Nosotros normalmente en el tema de redacción resaltamos el nombre del negocio. Recuérdense que ya vimos en la parte introductoria, y en la parte introductoria la comparecencia y el objeto de lo que es, obviamente, el desarrollo del negocio jurídico. En ese caso es una compra-venta, una protocolización, un arrendamiento, etcétera. Entonces, útil, no es un título, pero automáticamente es el objeto del acto, del contrato, del acto o del negocio jurídico que se esté celebrando. Ahora sí, Selvin. Sí, Leita. Y la otra pregunta era acerca de lo que es otorgantes. Entonces, por ejemplo, podemos ver que pues, sus amigos están en la tercera y en la otra solo fue usted. ¿En la otra no hay otras personas que otorgaron o simplemente cómo se trabajó eso? Ok, vamos a ver ahorita las escrituras complementarias, que es el contenido que vamos a ver también el día de hoy. Antes del repaso, pero mira, pues en las complementarias entran las escrituras de ampliación. Las escrituras de ampliación hay opciones, hay dos clases de ampliación. Cuando son errores de forma, comparece únicamente el notario. Pero cuando es de fondo, el notario no puede celebrar la ampliación sin la comparecencia de las partes. Entonces, aquí ejemplo en la ampliación. Ni me recuerdo qué error tuve haber cometido, pero pensemos que no puse el DPI completamente. No puse los 13 dígitos, puse 12 dígitos. Describí los 12 dígitos. Entonces, yo procedo a hacer una escritura de ampliación, yo comparezco y manifiesto que en escritura 1 del 2021, celebrada tal fecha, etcétera, yo realicé, por error de forma, puse mal el documento personal de identificación, siendo el correcto y pongo el número correcto. Estoy realizando una ampliación. En breve te hice lo que es una ampliación. Más adelante vas a estar estudiando. Pero automáticamente la ampliación solo comparece la notaria porque es una ampliación de forma. ¿Sí? Excelente, Lida. Gracias. Sonia Elizabeth Márquez, buenas noches. Sí, buenas noches, Lida. Sí, solamente donde tiene el número V en el folio, hay algunos licenciados que también utilizan, algunos notarios que utilizan la R para cuando los compañeros lo vean, ¿verdad? De repente en algún índice, no, y esta letra que es, ¿verdad? Es la R, siempre es de reverso o la V de vuelta. Mira, eso no está normado, no está tipificado y no lo vamos a encontrar en el código, es por práctica. Yo le pongo un V que una licenciada me enseñó siempre ahí, que es a la vuelta. Entonces, en toda mi vida he usado la V, pero tienes razón, porque recuérdate que es anverso y reverso. Entonces, si tú usas el 1R,
Enhorabuena. Como les digo, hay cosas que es por norma y otras que se agarras por práctica y por facilitar, por supuesto, porque yo podría haber puesto solo un 1 y en el 1 tienen que encontrarlo, ahí tienen que encontrarlo. No es necesario ni obligatorio poner la V o la R, porque en el 1 tiene que estar. Pero para más fácil la búsqueda, coloca uno la V o la R, ¿sí? Estamos bien. Fíjate que me había levantado la mano alguien más, Edgar, el de barbita, y me había levantado la mano y la bajaste ahorita. Sí, Lida, lo que pasa es que la compañera se me delató con la respuesta, pero muchas gracias. Bueno, ok. Yo vi que estabas ahí, ¿viste? Yo ya te tengo ubicado. Ok, va. Ya te vimos las 5 columnas, ahora voy con Henry. Ya vimos las 5 columnas automáticamente y vimos que no podrá, podrá usarse cifras y abreviaturas. ¿Por qué? Porque aquí usted pone Guatemala 15 de abril, pero ejemplo que yo pusiera, dice, podrá usarse cifras, yo pusiera, aquí hay números, no tengo ninguna abreviatura porque no tengo en el ejemplo, pero ejemplo pusiera vamos a ver, proveniente del extranjero y la palabra extranjero lo usar en abreviaturas, es permitido. Aquí sí es permitido. En el índice sí es permitido las cifras y las abreviaturas. En el instrumento público, no. ¿Sí? Henry Estuardo, dime. Licenciada, tengo una duda. Permítame. Dime. Ahora sí. Licenciada, si un ejemplo realizan una venta de un bien inmueble, ¿va? Y solo utilizan del lado reverso las primeras 4 líneas y queda un gran espacio. Lo correcto es que se deja solo espacio para la firma y luego se sigue el otro, digamos que el otro instrumento. Pero viene el notario y le dice, miren, haga su firma lo más grande que pueda, así ocupamos todo ese lado de la hoja. Y así, pues así como un ejemplo, yo sería notario, bueno, ya no me complicaría y lo haría en otra hoja, pero no sé si eso es correcto. Ok, va, Henry, mira, pues vuelvo a repetir, te voy a enseñar lo correcto y lo demás lo vas a aprender. Ve, hasta Sonia se está riendo que ya entiende a qué me refiero. Mira, pues, lo correcto es que terminas el documento, firman y continúas en la siguiente escritura. Pero a veces los notarios calculamos algún tipo de espacio porque, Sonia, no me va a dejar mentir, para fotocopiar, para reproducir el testimonio, es bien complicado las ciertas líneas. Entonces, cuando tenemos bien poquito de espacio, así como que aquí mejor nos damos toda la hoja, uno calcula hasta el tema de letra para obviamente imprimir, ¿verdad, Sonia? Pero lo correcto, debo decirte, Henry, que es donde termine la escritura, la siguiente línea debe seguir la escritura, no se deben dejar espacios exagerados porque automáticamente también son objetos de algún tipo de alteración posiblemente a futuro. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Sí, Henry? Gracias, licenciada. Para servirte. Bueno, en el 16 voy a aprovechar a leérselos así como tenemos el ejemplo en pantalla. El 16, el índice será fechado y firmado por el notario. Antes de suscribirlo, podrá hacer las observaciones pertinentes. Si yo tuviera un tema de observaciones, pongo la palabra observaciones, 2 puntos, y pongo cualquier cuestión. En este no lo hice, porque ya me recuerdo por qué no lo hice. Pero acá aparece irá fechado. Si ustedes ven, se extiende el presente el día 17 de abril de 2022, contenido en una hoja de papel bond impresa en su lado anverso únicamente. Conste, firmo, sello, irá fechado, firmado por el notario y obviamente cualquier observación está previa a esto. Ahora, me van a decir, licenciada, ¿por qué el índice está el 17 de abril? ¿No les causó la duda? ¿Por qué está el 17 de abril? ¿Por qué creen? Byron Leonel Cortún. Tal vez porque se le olvidó cerrarla, ¿no? No. Me mata el rearchivo general de protocolo si se me olvida algo. Me tendría publicada por todos lados. Jocelyn Orozco. Porque hasta esa fecha usted hizo su primer acta notarial, entonces por eso es de que inicia hasta esa fecha. No,
Primero, recuérdate, aquí no vemos nada de actas notariales. Estamos Perdón, en su instrumento público en este caso, perdón. mi El último instrumento. instrumento lo hice el 17 de abril, dices tú, y por eso yo cierro ese mismo día, no hasta el 31. Va, Selvin más, dime. Licenciada, no sé, yo creo que es porque esta es una de otras hojas, no creería que lo cerraría ahí, sino que en esta hoja solo ocupo esto y en la otra sería 7, 8, etcétera. Ok, te doy la respuesta. Ninguna de todos los que comentaron. Miren pues, artículo 12. Jóvenes, deben leer el tema de protocolo. Artículo 12, ahí establece cómo se abre el protocolo y cómo se cierra. Vamos a dar la oportunidad a Brian antes de hablarlo yo. Vamos a ver, Brian, ¿tú tienes la idea? ¿Levantaste la mano? Sí, es que no recuerdo exactamente, pero no sé, era como trimestral, algo por ahí, pero es que no tengo la idea clara, pero sí estaba leyendo cabal precisamente el artículo 12, pero sí es como trimestre o cada cuatrimestre que se presenta, por eso creo que es. Ahorita vamos a responder mejor. Ok, bueno, en el artículo 12 está cómo se abre y cómo se cierra. Y cuando en la parte conducente, vámonos a la parte conducente, que es la segunda, este es el punto, se cerrará cada año el 31 de diciembre. Es decir, el protocolo se cierra en diciembre. Todas las escrituras que yo realice en el año, debo cerrar el protocolo a más tardar el 31 de diciembre debo cerrarlo y automáticamente todas las escrituras deben comparecer en el índice porque ustedes tienen la transcripción de todo lo que es el resumen de todo el protocolo. Dice, o antes, si el notario dejare de cartular. Ahí está la respuesta. Es decir, en el 2022 tomé una posición como funcionaria pública y entonces me obligaba a realizar el cierre del protocolo, por lo cual finalicé mi protocolo, hice el cierre y obviamente esa misma fecha realicé cierre, índice y puse al día mi protocolo en cuanto que no cartulé en el 2022 para fecha por tener cargo público. Tenía una prohibición que imagino que ya lo vieron dentro de las prohibiciones y mis alumnos se recuerdan que vimos estas prohibiciones y el funcionario automáticamente no podía cerrar el protocolo hasta el 31 de diciembre porque yo tomaba el 20 y algo cargo público, entonces automáticamente debía cerrar el protocolo. Entonces ese fin de semana me puse a ordenar todo y a presentar todo para dejarlo al día. ¿Ya? Ok, bueno, Selvin más, dime. Entonces, licenciada, ya no me explicó re bien ahí, me la equivoqué, pero sí me quedé con la duda entonces. Digamos que usted hizo más de 6 instrumentos y no caben en esa hoja que tiene allí, ¿qué se hace? ¿Se Tal y va como a lo sellar dice. toda o se dejan en blanco y es solo la última? Tal y como lo dice ahí en el ámbito del cierre, se extiende el presente el día 17 de abril del 2022 contenida en una hoja. Si son 5 hojas, contenida en 5 hojas. Y manifiesto impresas en su anverso y reverso, en ambos lados, o solo su anverso y reverso, o 4 en ambos lados y la quinta en el anverso nada más. Tú describes ahí cuál momento, ¿sí? Ok. René Alfredo Morales Estrada, buenas noches, dime. Ya te habíamos platicado, gracias, segunda vez. Dime, René. Buenas noches, disculpe nuevamente. Respecto a lo que usted está diciendo, que usted ya no iba a poder cartular porque era una funcionaria pública, pero eso es básicamente, digamos, cuando usted funge un puesto bajo el renglón 011, porque digamos, si usted fuese bajo el 029, ¿sí pudiera seguir cartulando, licenciado? Ok, bueno, te voy a responder. 011, 022, los en base a los renglones, etcétera, ¿verdad? Recuérdate que hay momentos en que los cuales puedes dejar cartular, te retiras del país. Aquí les estoy contando en mi caso específico por funcionaria, ¿verdad? Pero recuérdate que si te retiras en más de un año, debes dejar tu protocolo, entonces cierras tu protocolo en la fecha que está, o sea, vámonos para notariado 1 y las opciones a cerrarlo, ¿verdad? Pero recuérdate que aquí específicamente era porque iba a optar a un cargo público. Específicamente sí, era un 011
que la tema 011 por la tema de partida presupuestaria, pero también hay un momento en que ya no hay puestos en el estado, en puestos, etcétera, en base a los manuales de clasificación de puestos, en los cuales automáticamente podrías ver los renglones y podrías establecer qué corresponde, en qué momento vas a litigar, o ejemplo, que fuera a cartular como escribana de gobierno, que no sé ni Ministerio de Gobernación, te quiero averiguar sobre esa figura, pero automáticamente yo sigo continuando con la función de notaria. Eso depende a qué te contratan. En este entonces automáticamente era para ser abogada, no específicamente notaria, pero me limitaba la acción como funcionaria pública. ¿Sí? Gracias, licenciada. Pero básicamente sería porque, digamos, usted iba a ser más de un año, en teoría, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que si usted está dentro de un renglón 029, usted podría cartular. Te voy a hablar sobre administrativos, sobre el tema de los renglones 029 y 011. Mira, pues el 011 automáticamente tiene ciertas limitantes. Como te digo, para contratarte, ven el manual en dónde contratarte. El 011 automáticamente sabemos que todos los que trabajan para una dependencia del Estado, no específicamente el renglón, vete a las prohibiciones para cartular. Y los que trabajan para una dependencia automáticamente, ellos no pueden tener o hacer uso de la función notarial, ¿sí? Entonces, vete para atrás de los artículos y estudia las prohibiciones. Ahora, el tema de 029. El 029 es un servicio profesional, el cual se rige a través de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual es un servicio que se presta hacia el Estado, porque tú literalmente me estás hablando sobre renglones, hablamos al Estado, y automáticamente yo podría seguir cartulando porque no tengo ninguna limitante en cuanto que yo no soy dependiente del Estado o no soy funcionaria o empleada pública, ¿sí? El 029 automáticamente podrías continuar. Igual, de la misma manera, si tú estás en tu oficina y te contrata una empresa a través de un contrato de servicios profesionales, tú puedes seguir cartulando porque la contratación con estos no te limita para poder continuar. Los horarios sí. Entonces, por favor, René, vámonos para los primeros artículos, lee las prohibiciones y todo para que no tengas ningún problemita de ahí, ¿ok? Sí, sí, gracias, licenciada, muy amable. Yo se lo digo porque fíjese que yo puse un hallazgo respecto a eso, precisamente porque una persona que estaba incluso bajo el renglón 011 estaba cartulando por la parte. Entonces, yo tuve que poner un hallazgo sobre eso. Tú eres auditor, ¿verdad? Ya me recordé. Correcto. Sí. ¿Y trabajas en la Contraloría General de Cuentas? Ahora trabajo en una institución pública. Ah, ok. Pues sí, René, ahí sí, mira, ponle el hallazgo y que no se lo quite, porque un 011 no puede estar abriendo protocolo, ni mucho menos cumpliendo las obligaciones o las acciones notariales, porque tiene limitante para realizarlo. Esta persona no leyó su código de notariado y no, de derecho notarial uno lo pasó en blanco. Así Muchas es. gracias, licenciada. Disculpe la molestia. Para servirte. Cristian Renato, ay Cristian, ya te conectaste, 1, 2, ya vas a platicar con nosotros, Cristian. Estaba yo de qué ratos. Te había visto. Entonces, ¿cómo apagas la cámara, Cristian? No te había visto, entonces. Pero aquí no, aquí estaba. Se me había olvidado encender mi cámara hoy. Mire, Leida, yo recuerdo que el semestre pasado nos comentaba nuestro catedrático de Notarial 1 que sí pueden ejercer el notariado en virtud del artículo 5, numeral segundo, los que no tengan un cargo de tiempo completo. Ajá, es decir, pueden tener ya sea 011, 029, pero que no sea un cargo de tiempo completo, porque si es a tiempo completo, sí, definitivamente no pueden. Eso es lo que nos explicaron el semestre pasado. El ejemplo que nos ponía René y que le estábamos especificando es a través de un 011. Un 022 podríamos regular lo que establece el término de 7 horas. Un 011 también se podría establecer el término de 7 horas y no tener la jornada completa. Podría utilizar el protocolo, realizar acciones de protocolo por la opción que le permite. Si hay opción. Esta en regla general, recuérdate, no se puede, y las excepciones son cuando tenga menos horario. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, vimos lo que es el índice, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Dejo de presentar mi hojita ahí, ojalá que nadie trabaje en el archivo general de protocolos y
y que esta grabación nunca va a llegar al Archivo General de Protocolos porque ustedes son tan buenos que siguen las instrucciones. Tenemos un auditor, licenciada. Ajá. Bueno, entonces Licenciada, vamos a... Manda, Ingrid. todos con fines académicos. Ingrid, no te escucho, te has entrecortado. Que todo es con fines académicos, le digo yo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo sería? Esa voy a utilizar para atenuante, voy a utilizar. Mire, pena, ya estaba confundiendo. Vamos al 17. Jonathan Alexander, estás muy calladito, Jonathan. Buenas noches, licenciada. Jonathan, ¿cómo estás? Por favor, ayúdanos con el 17. Claro Ya que ni sí. tenía que explicárselos, pero vamos a ver qué es lo que tal vez hay que repasar. 17. Ok, artículo 17. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubiere sido transcritos, y la constancia del pago al que se refiere el artículo 11 de esta ley. Llegó el 11. No te preocupes, aquí estamos bien con el 17. Gracias. Atestados. Referente a los documentos, respecto a los documentos que se autoricen. Aquí están el protocolo. Les voy a enseñar. Yo le pongo carátulas, así que ignórenme, pero, o sea, yo para más práctico. Pongo protocolo año 2022. Inicio con la primera escritura. Hago todo el procedimiento del artículo 29 de mis escrituras. El cierre que tengo obligado en el 12. El índice. Yo sé que no lo miran mucho, pero obviamente el 2, el índice. Yo le pongo también título atestados para ir ahí mi carátula. Omita mi carátula, está negrita. Y automáticamente comparece todo lo que forma parte de los atestados. Y como primer punto, la SAT no está en el código notariado, sino que en la normativa de la SAT y las circulares de la SAT, lo que es la autorización de la compra de estas hojas que utilicé. No importa que sea copia. Aquí están. Y después comienzo a utilizar, yo así me identifico. Pongo mis avisos trimestrales, que imagino que ya los vieron, el tema de avisos el semestre pasado. Luego mis avisos trimestrales comienzo con mis coditos de todos mis avisos de mis escrituras públicas. Y después comienzo con todo lo que respecta a algún tema de documentos que forma atestado para poder agregar. Aquí están mis avisos de todas las veces que salí del país, por su protocolicé y atestados. Utilicé este formulario de la SAT, este documento, legalicé una firma. ¿Se recuerdan que vimos que legalicé una firma? Miren, pues fue un traspaso. Aquí están los DPIs de mis amigos, los del JUSI, las certificaciones, todo lo que conlleve yo me quedo con una copia por seguridad mía. Este que está chiquito, hay otros que tengo un poquito más grandes, etcétera, ¿no? Esos son atestados, es agregar al final del tomo respectivo del protocolo aquellos instrumentos que se utilizaron para autorizar o transcribir algún documento, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Ya vieron el siguiente artículo? El 18 es el notario mandará empastar el protocolo. Ya cumplí, miren. Dentro de los 30 días siguientes a su cierre. El 30 de diciembre cierro. Tengo 30 días para empastar. ¿Sí? Miren todo el día. Bueno, y aquí obviamente ya viene la figura de los depositarios. La figura de los depositarios, las revisiones, por supuesto, esto ya lo vieron en Notariado 1, es un tema automáticamente de punto por punto. Recuérdense las clases de depositarios cuando me retiro del país por algún tiempo o cuando lo hago por más de un año. ¿Sí? Ahí después de eso están, por supuesto, todos los avisos que deben realizarse en el 26 y las formalidades de este. Entonces ya vimos todo esto. ¿Tienen una duda de manera general protocolo?
Quería repasar esto con ustedes porque ya les voy a molestar con algún tema de trabajo. ¿Dudas ahí? ¿No? Edgar Olivares, ¿estás bien? ¿No? Bueno, no se les va a olvidar echar una repasadita a eso y a sus notas de notariado 1, por favor. Bueno, entonces en el título tercero, que ya es nuestra base, automáticamente encontramos el artículo 29, el cual ya lo despenicamos cada uno de estos y automáticamente vimos que son las formalidades del instrumento público. En el artículo 30 vimos lo que es la cláusula de saneamiento, ya la vimos redactada y ya la identificamos dentro del cuerpo del instrumento, ya tenemos su fundamento legal. Entonces también por favor, el día de hoy vamos a terminar con la lectura también de estos artículos, que es el artículo 31. Vamos a ver, Michelle, Alejandra, tu momento de reivindicarte ha llegado. Artículo 31, por favor. Con gusto, Lick. Comienza la lectura y yo te voy pausando, ¿ok? Bien. Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Primero, el lugar y fecha del otorgamiento. Segundo, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. Okay. Tercero, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Cuarto, la intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español. Ahí para. Del 1 al 4. Cuando estamos viendo del 1 al 4 en lectura, ¿qué parte del instrumento estamos hablando? De la introducción. Introducción. Ok, muy bien. Recuérdense la manita para darle la opción a todos. Ok, así es, la introducción. Si ustedes quieren señalarle del 1 al 4 y ponerle igual los corchetes que vimos en el artículo 29 como introducción, en hora buena. ¿Sí? Bueno, ahora sí, Michelle Alejandra, por favor, quinto. Muy bien. Quinto, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y sexto. Ahí, el quinto, ¿qué parte del instrumento público es? María Fernanda Álvarez. El cuerpo. Exactamente, ponle ahí el cuerpo y ya cuando te diga, cuando esté hablando, ahorita viene la última, cuando te diga, cumple todas las formalidades de una introducción, vas a observar el 29, pero vas a también observar lo que es el 31 del inciso 1 al 4. Y vas a compaginar que estén todo. Cuando te diga la parte del cuerpo, te va a ser el 29, inciso 7, y también el 31, inciso 5, y vas a casar estos dos artículos. ¿Sí? Y entonces el sexto. Último, Michelle, por favor. Muy bien. Sexto, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Excelente, y automáticamente aquí es el cierre. Y obviamente del artículo 29, inciso 8 al inciso 12, lo complementan con el 31, inciso 6. ¿Estamos bien ahí? Bueno, ya vimos la formalidad, ya vimos el 29 que le denominamos requisitos del instrumento público y ya vimos obviamente las formalidades esenciales en el artículo 31. Así a alguien a la mente se le vienen algunos requisitos que han visto en un instrumento público que no están en estos incisos. Norelki Dayan Alonso. Dime, Norelki. La hora, licenciada, está en el artículo 42 y 44. Sí, la hora es un requisito para los testamentos, por lo cual cuando tú vas a redactar el testamento le agregas los requisitos propios de cada documento. Está bien, Norelki.
pero otros requisitos, otros datos que están en el desarrollo del instrumento y no aparecen en el código notariado. Cristian, Renato. Que no aparecen en el código notariado, dice. No. ¿Qué me ibas a decir entonces? No, yo pensé que era la relación con el artículo del artículo 29 al 31, pero no. Me confundí, no entendí bien la pregunta. Formalidades que no, o sea, datos que van dentro del instrumento público y no tienen relación o no son esenciales, pues, o sea, no aparecen en los esenciales, pero sí deben colocarse. DPI, sí. Recuérdate que en 31 no está, pero en el artículo 29 sí está. Esos son requisitos formales porque ahí se identifica que debes identificar a la persona, tanto los otorgantes como algún testigo, etcétera. Y les vamos a ver, se recuerdan que vimos los del artículo 29, inciso segundo, y decíamos que aquí está plasmado, pero que también está plasmado en lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, estado civil, nacionalidad, domicilio, profesión u oficio, ¿sí? Ahí en el 29 dice profesión, oficio, ocupación, todos estos se relacionan con el inciso del artículo 29 y numeral segundo y también con el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, tienen toda la parte de un instrumento público con fundamento. Todo comparece tal y como lo establece la ley. No hay un dato que no esté establecido con fundamento legal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Vimos un poquito de artículos. Espero hubiera querido un poquito entrar al tema de lo que es un poquito de contenido, pero al menos repasamos un poquito de protocolo. Por favor, las personas que todavía no manejen esa sección de protocolo, por favor, estúdienlo, repásenlo. Les va a servir en unos días próximamente todas las formalidades del protocolo, en cómo se redacta y obviamente ya tienen toda la estructura con su fundamento legal de un instrumento público. Ahorita no estamos hablando de todas las clasificaciones de los contratos, no estamos hablando de todos los instrumentos que se hacen en protocolo, si nos basamos a las formalidades del protocolo, a las formalidades del instrumento público. Entonces, y por supuesto, lean el 8 para ver qué documentos van inmersos dentro del protocolo o forman parte del protocolo. Así que, por favor, tomen en lectura porque el día jueves entramos con lo que son las escrituras complementarias y nos vamos un poquito ya más al tema de opciones específicos en cuanto a estos, ¿ok? Guillermo, tú me preguntas las de fuera de protocolo. Las que son fuera de protocolo no son escrituras, son actos No, licenciada, solamente la división que se hace, ¿verdad? Y los que van dentro del protocolo fuera del protocolo, porque como está diciendo que estudiamos, entonces serían estos temas, ¿no? Para aclarar cuáles son los que van dentro y cuáles no. Excelente, Guillermo. Entonces no leí bien tu mensaje. Muchas gracias. Así es, los que van dentro del protocolo establecidos en el artículo 8 y todo lo demás, documentos que se redactan por el notario que van fuera del protocolo porque no son parte del protocolo. ¿Ok? Gracias, Guillermo. Bueno, entonces nos despedimos el día de hoy. Nos veo el día jueves con el tema de las escrituras complementarias. Feliz noche, licenciada. Descansen, saludos, por favor. Buenas noches, Licta. Feliz noche,